Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video a trabajar en el curso de historia, haciendo las indicaciones ¿no? que estamos trabajando lo que es la formación de la civilización andina. En la clase anterior habíamos mencionado lo que era el formativo, habíamos mencionado características generales y la división respectiva que está justamente que tiene este periodo. Hablábamos del formativo inferior, formativo medio y formativo superior. En el inferior mencionábamos las sociedades llamadas pre-Chavín. En el horizonte medio trabajamos principalmente lo que es Chavín, denominándole lo que es horizonte temprano. Y el día de hoy trabajaremos ya lo que es el formativo superior. Muy bien, para empezar, el formativo superior se desarrolló entre los 200 antes de Cristo y los 200 después de Cristo. Es la fase final del periodo formativo peruano. Y como les mencioné en la clase anterior, aquí aparecen las llamadas culturas puentes o de transición, ya que muchas de estas culturas, o todas estas culturas que se desarrollaron acá, van a ser base para el desarrollo de las culturas regionales que se van a desarrollar posteriormente, haciendo mención al primer regionalismo. Van a ser su base cultural. Y también porque significan una independencia cultural con respecto a Chavín, es decir, van a ir dejando la influencia que alguna vez ejerció Chavín por sobre todo el espacio geográfico en el que logró su extensión y tuvo influencia en estas sociedades, ¿no? Justamente eso significa un desarrollo autónomo. Muy bien, ¿qué culturas se desarrollaron durante el formativo superior? Mencionamos primero la cultura Paracas, que es de las más importantes, ¿no? Paracas fue descubierto por don Julio César Tello y se ubicó justamente en lo que es la bahía de Paracas, en el departamento de Ica. Pero Julio César Tello, haciendo estudios, excavaciones, ¿no? Trabajos de la cultura Paracas, identificó dos estilos, por lo que él va a hacer una división de Paracas cavernas y Paracas necrópolis, aunque en la actualidad ya se trabaja que en realidad necrópolis vendría a ser otra cultura llamada Topará, no, pero por respeto a Julio César Tello hacemos la división de Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Muy bien, Paracas cavernas, que se desarrolló más o menos 700 a 500 antes de Cristo, hacemos mención que se ubicó en el yacimiento de Cerro Colorado, en lo que es la provincia de Paracas, en el departamento ya mencionado que fue Ica. Descubierto por Julio César Tello y Donald Lavrack en 1925. Paracas, antes de que me olvide, Paracas significa lluvia de arena, ya que se desarrolló justamente en un espacio desértico. Su capital de cavernas fue Tajahuana. Su cerámica destaca por ser polícroma, es decir, el trabajo de variedad de colores y la técnica de la postcocción. Encontramos aquí una influencia chavín, es decir, aún se mantiene la influencia de esta importante cultura sobre la primera fase, por denominarlo así, de Paracas. Predominó la clase sacerdotal más una nobleza guerrera, ¿no? Una clase sacerdotal y una nobleza guerrera. Su economía se basó principalmente en la agricultura y la pesca. Si mencionamos que es una zona desértica, ellos van a construir canales de regadío, ¿no? Para justamente hacer frente a ese problema y bueno, lograr un excedente económico bueno. Principalmente Paracas Cavernas se caracteriza porque sus entierros van a ser en forma de lo que serían tumbas en forma de copa invertida, ¿no? Tenemos una copa más o menos invertida, que justamente va a ser el estilo de las tumbas de Paracas Cavernas. Y un desarrollo de la medicina. Por eso es que Paracas es conocido como los primeros cirujanos, o los más grandes cirujanos que han existido médicos en el Perú. Y esta medicina está relacionada con las trepanaciones craneanas. ¿Qué son estas? Son las operaciones en el cráneo que se hacían por un especialista, justamente, sacándoles un tumor, algún defecto, algún mal que tengan soldados principalmente o personas de parte de la nobleza, y
justamente hacer la curación. ¿Qué elementos usaban? Cuchillos de obsidiana y dientes de cachalote, principalmente los cuchillos de obsidiana. ¿Cómo se hacía? Primero se les adormecía, ¿no? Se les daba una especie de anestesia al paciente y luego se procedía con lo que es el rapado y se hacía un hueco en el cerebro, con lo cual ya sabiendo ellos, identificando el problema, hacían la extracción de este tumor o lo que contenga. Y luego se le cubría con laminillas de oro, de plata, y se secaba la sangre, ¿no? Para que no corra con algodón. Muy bien, por eso llamamos que son los más grandes cirujanos que han existido en el Perú. Paracas Necrópolis, que es la otra fase de esa cultura Paracas, o como les mencionaba, propiamente llamada cultura Topará, se desarrolló al sur de Lima, próximo al Valle de Chicama, en lo que es, próximo al Valle de Chincha, en el departamento de Ica, cerca de lo que es, parte de lo que fue el sur de Lima y el departamento de Ica propiamente. Descubierto por Julio César Tello y Toribio Mejía Cespe en 1927. Y como les mencionaba, ¿no? También llamada cultura Topará, su capital fue Topará. Su cerámica fue monócroma, predominancia de un solo color y la técnica de la precocción. Aquí desaparece la influencia chavín, ya hay un desarrollo propio. Aquí hago mención. En cavernas aún habían las representaciones de animales, ¿no? Jaguar, por ahí, ¿no? En cambio acá ya desaparece la influencia, van a crear sus propias manifestaciones, ¿no? Son autónomos. Predominio de una teocracia militar y su economía basada en la pesca y la agricultura. Sus entierros. Paracas Necrópolis es conocida como la ciudad de los muertos, porque en el caso de sus entierros, ellos lo hacían en cámaras funerarias rectangulares, lo que conocemos en la actualidad, y estos estaban envueltos en fardos funerarios. Dicho sea de paso, contrario a que aquí hablamos una decadencia, ¿no? De la cerámica, que es monócroma, a lo que pasó en cavernas donde destacó la cerámica, aquí vamos a destacar principalmente la textilería, y destacan los tocapus, que son las máximas representaciones en textilerías de Paracas Necrópolis. Y justamente sus muertos, ¿no? Eran envueltos en fardos funerarios y eran puestos dentro de las cámaras funerarias, que, repito, en forma rectangular. Muy bien. Después, o dentro de esas culturas del formativo superior, encontramos también lo que es la cultura salinar, que es una secuencia de lo que fue Cupisnique en el formativo inferior. Y antes de centrarme en Salinar, Paracas tuvo su antecedente, primero podemos mencionar en Santo Domingo, miren, que viene en el periodo arcaico inferior, y Paracas va a ser la base de la cultura nazca, que se desarrolló en lo que es en el intermedio temprano o primer regionalismo. Por eso decimos que todas esas culturas van a ser base para el desarrollo de las primeras culturas regionales en el Perú. Ahora sí, centrándonos en Salinar. Fue descubierto por Rafael Larco Joyle. Salinar va a ser la base principal para la cultura moche y tuvo su antecedente en Cupisnique. Por eso esta cultura se llama Salinar Cupisnique. Se ubicó en el Valle de Chicama, en el departamento de La Libertad. Su economía se basó en la agricultura y pesca. Hablamos de canales de regadíos, ¿no? Cerámica, el estilo blanco sobre rojo. Destaca una especie de arcilla color crema o blanca que justamente se pintaba, ¿no? Sobre la base, que era el color rojo. Y un gollete azapuente, ¿no? Hablamos de una conexión de la cerámica. Una sociedad teocrática. La religión. Eran politeístas, pero un investigador llamado Burger menciona que la deidad principal de Salinar había sido la araña. Arquitectura. En el caso de Salinar, la arquitectura fue monumental y ceremonial. Hacemos mención a templos, no palacios. Destaca principalmente Cerro Arena, que tiene una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, y el elemento base en la arquitectura de esta cultura fue el adobe. Las viviendas fueron de planta rectangular con muros bajos, ¿no? Y compuestos de una sola habitación. Luego tenemos lo que sería la cultura
Gallinazo o llamada Virú Gallinazo respectivamente. Esta cultura, Virú Gallinazo, fue descubierta por don Rafael Larco Joyle. Se ubicó en el Valle de Virú, en el departamento de La Libertad. Su economía se va a basar principalmente en la agricultura, la pesca y la caza. Su cerámica es bícroma, el uso de dos colores o el predominio de dos colores, y escultórica. Justamente Gallinazo, o también llamada Virú, junto con Salinar van a ser la base de la cultura moche, específicamente en la cerámica. Y Gallinazo, su cerámica escultórica va a ser muy sobresaliente, incluso es considerada una de las más trabajadas o más hermosas en el estilo que existió en ese tiempo. Su sociedad basada en señoríos, es decir, cada valle tenía sus jefes, ¿no? Hablamos de jefaturas en los valles. Bueno, me salteaba acá la cerámica, su forma era globular y cuello corto. Perdón, aquí es cuello corto. Su religión, basado principalmente en el culto a animales, ¿no? Arquitectura, era irregular, es decir, no era una arquitectura, por decirlo así, ordenada o planificada, no era irregular, un poco desordenada, por mencionarlo así, aglutinado. Las viviendas contaban de una sola habitación, asimismo, ¿no? Sus entierros eran en fosas, ¿no? Hablamos de, por decirlo así, huecos, ¿no? Fosas, y eran tendidos los muertos en forma extendida sobre cañas, ¿no? Sobre diversas cañas, y así eran los entierros de la cultura Gallinazo. Ahora, la cultura Pucará. La cultura Pucará fue descubierta por don Luis Eduardo Valcárcel y fue estudiada por don Luis Guillermo Lumbreras también. Pucará se ubicó en la meseta del Collao, en lo que es a orillas del lago Titicaca, en el departamento de Puno. Su economía se basó, contrario al desarrollo económico de las culturas mencionadas anteriormente, por el espacio y las condiciones geográficas. En Pucará su base económica va a ser la ganadería complementada con la agricultura. Ahora, aquí hay que hacer mención que esa ganadería, hablamos de llamas, alpacas, ¿no? Principalmente, y en el caso de la agricultura o generalmente la economía, hablamos de que va a destacar lo que es la técnica de deshidratación y secado de productos. Por ejemplo, la carne de las alpacas, ¿no? Las vicuñas, va a ser secada y obtenemos el charqui. En el caso de la papa, vamos a obtener el chuño. Ellos van a ser de las primeras, o la primera cultura que va a trabajar lo que es la técnica del friaje y la deshidratación de productos. Obtenían el charqui y obtenían el chuño respectivamente, y lo van a comercializar con los pueblos de la costa. Además, Pucará destaca porque van a ser también los que van a trabajar lo que se conocería como enclaves o especies de colonias, es decir, van a especializar espacios geográficos en la producción de acuerdo al espacio, por decirlo así, ¿no? En la parte alta o en la parte de la sierra destaca principalmente la producción de la papa. Si es una tierra con menor altitud, se va a especializar en otros productos. Podemos mencionar el maíz, si es más en la costa, frijoles, ¿no? Va a ser una especialización de los pisos ecológicos. Por eso mencionamos los enclaves o las colonias, o llamada técnica de archipiélagos, que justamente Pucará va a ser la base de Tiahuanaco, y Tiahuanaco va a trabajar todas estas características, ¿no? Muy bien. Su cerámica fue polícroma, hablamos de variedad de colores, e incisa, y destacan las vasijas de base ancha. Su sociedad. En la sociedad hablamos de que Pucará está ligada un poco a la religión, porque Pucará gobierna a través del terror, a través del miedo, y su representación de la deidad va a ser el degollador, ¿no? Conocido como el degollador, que he puesto acá. Pues decimos que es un gobierno a través del miedo y el terror. El degollador era una representación tallada, ¿no? En un trabajo de escultura, y con la cual asustaban o metían terror a la población, el miedo, diciéndoles, ¿no? Que si no cumplían tales órdenes, ¿no? Los podrían castigar, ¿no? Y justamente les cortaba la cabeza. Por eso se le denominaba el degollador. Pero Pucará va a trabajar
lo que son un núcleo central que va a ser Pucará y núcleos secundarios. Por eso mencionamos acá una sociedad basada en un núcleo central y secundarios, y hablamos de una sociedad teocrática principalmente. Esta cultura se va a conocer por ser el primer asentamiento urbano del altiplano. Es decir, va a ser la primera sociedad o cultura que se desarrolló en el altiplano del Perú. Y esto significa el dominio completo que va a tener el hombre por sobre el espacio geográfico. Porque miren, se va a sentar en la parte del altiplano y va, a pesar de las condiciones, podemos decirle que por un lado se va a basar en el determinismo, porque por las condiciones geográficas se va a tener que dedicar a cierta producción, pero también un posibilismo, porque ellos van a ganar espacios. Pues decimos que representa ya lo que sería el establecimiento y el predominio del hombre en los distintos pisos ecológicos. Su arquitectura es lítica, trabaja principalmente la piedra. Sus viviendas son de planta circular y hablamos también de lo que son construcciones de pirámides monumentales. En el caso de su religión, bueno, ya lo mencioné, que es el degollador, gobierno a través del miedo y del terror, ¿no? Sus entierros, en el caso de los entierros de Pucará, ellos van a construir unas construcciones de forma cilíndrica, a base de piedra, llamadas chulpas. Y en esas chulpas van a enterrar justamente a las personas difuntas, ¿no? Las chulpas. Y que las chulpas también van a ser trabajadas posteriormente por Tiahuanaco, ¿no? Por Huari, por los reinos aymaras que vendrán en los siguientes periodos. Entonces, bien, miren, el tema que hemos trabajado, nos hemos centrado el día de hoy, es justamente lo que está relacionado con el formativo superior, la fase final de lo que es el periodo formativo peruano. Hemos mencionado características generales y hemos visto las culturas que se desarrollaron. Y vuelvo a repetir, esas culturas son llamadas puentes porque reflejan la independencia que van a tener con respecto a Chavín, que fue una síntesis cultural, y porque justamente significaron una dependencia hacia esta cultura ya mencionada, y sirven de nexo o de conexión con el surgimiento de las primeras culturas regionales en el Perú. Y cada una de ellas va a ser base de las culturas del primer regionalismo. Si recordamos, Paracas iba a ser base de la cultura Nazca. Salinar y Gallinazo, o Salinar Cupisnique y Virú Gallinazo, van a ser la base para la cultura Moche. En el caso de Pucará, es la base principal para la cultura Tiahuanaco. ¿No? Muy bien, entonces este ha sido el tema que hemos trabajado y que he explicado el día de hoy, relacionado al formativo superior. Ya saben ustedes, como recomendación, por favor, seguir cumpliendo con todas las indicaciones que se dan para mantener el cuidado por el bien de uno mismo y de la familia, evitar salir por cosas innecesarias, mantener la higiene, que es lo primordial, ¿no? El aseo, lavarse las manos por más de 20 segundos con agua y jabón, respectivamente. Si sales a hacer una actividad que es de carácter necesario, usar la mascarilla respectiva, ¿no? Y bueno, pues este ha sido el tema que hemos trabajado el día de hoy, y espero que aprovechen bien la información, sigan cumpliendo con las tareas, las actividades que se les encarga, ya saben, a través de la plataforma de Educay, y recuerden que las tareas dejadas se entregan o se dejarán siempre en las semanas de videoconferencias, y ustedes la entregarán resueltas cuando se realice la siguiente videoconferencia. Es decir, la tarea tiene un periodo de 14 días para que ustedes la puedan desarrollar y enviar, y en la semana que no tengamos videoconferencia se dejará una actividad, que son unas preguntas que ya les vengo yo dejando a ustedes y que las deben desarrollar, y esa actividad deben adjuntarla junto con la tarea y enviarla, ¿no?, el día que toque la videoconferencia respectiva. Y bien, sin más que acotarles,
este ha sido el tema que hemos trabajado el día de hoy y bueno, será hasta una nueva oportunidad.